Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia de por qué mi mamá negó a su perro. Recuerda que puedes suscribirte gratuitamente al club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. Cierto día vi a un perro pasar por el camino. Me miró con una ternura y me cautivó con su dulzura. Lo invité a seguir a mi finca y muy amigablemente accedió a tan amigable invitación. Le ofrecí pan, tostada, agua y un poco de comida para perro. Agradecido, movió su cola y se marchó. Al día siguiente regresó de nuevo, nos saludamos como si fuéramos viejos amigos. Igual le invité a seguir y a comer lo que yo sabía que le gustaba: pan, tostada, agua y comida para perro. Así pasaron los días, tal vez una semana entera, en visita cotidiana, hasta que no quiso dejar más este calor de hogar que yo le había ofrecido. Preocupada, pregunté a los vecinos si habían perdido su perro, para avisar que aquí se encontraba, y me encontré con la respuesta que sus antiguos dueños se habían ido y lo dejaron abandonado. Ya encariñada con el perro, lo dejé viviendo en la finca, con los otros compañeros perrunos. Así lo digo porque desde que visitó este lugar siempre lo acogieron. Pasaron los días y se convirtió en el mayor guardián de la finca, y descubrí que tenía un sentido del olfato y percepción más desarrollada que sus otros compañeros. Su raza era algo así como un labrador criollo, no puro, pero sin ser, me atrevo a asegurar, superaría algún miembro bien original en su raza. En cuanto a su edad, ya sabía que no era un cachorro, mas no en su completa madurez estaba. Por tanto, tenía mucha energía y un comportamiento muy serio para su edad. Se convirtió entonces en un miembro más de la familia. Sí, porque todos mis animales son como mi núcleo familiar. El simple hecho de levantarme, darles su comida, agua y observan que estén bien, es una rutina que va formando este lazo familiar. Ya con mucha confianza, el vivo y despierto perro bajaba a la ciudad a pasear. Noté que siempre lo hacía a la hora del almuerzo, y con intriga, un día lo seguí sin que se diera cuenta, y observé que en la panadería del barrio lo recibieron muy efusivamente con un inmenso pan. Me atrevo a decir, de un tamaño de zapato de adulto. Lo seguí sigilosamente y regresó con el pan en la boca. Subió toda la carretera para llegar a la finca, unos 2 kilómetros de distancia. Se paró en una finca del camino y ya en el alto se sentó a disfrutar de su pan. Luego, como si nadie lo hubiera visto, siguió camino a su morada y llegó como si nunca hubiera pasado nada. Ya sabía que él desaparecía a esa hora, entonces no me preocupaba por él. Esta era su rutina diaria. Un día cualquiera lo vi a lo lejos en la panadería. Me resguardé para que no me viera y salió como siempre con el pan en la boca. Entré a la panadería y le pregunté a la empleada: ¿Es suyo el perrito del pan? Y me contestó: No, es un perro callejero muy tierno que siempre lo esperamos a esta hora
para darle de comer. El pobre parece que aguanta mucha hambre y no debe tener dónde vivir. No dije nada, me sonrojé un poco y salí del lugar. Yo pensé, ¿qué tal sepan que soy la dueña? Imaginarán que no le doy de comer. Y con razón lo pensarían, porque su contextura era delgada. Así era su raza, pues no engordaba por más comida que se le diera. Bueno, ya estaba acostumbrado a verlo así. Un día muy soleado, siendo el mediodía, yo regresaba a la finca. Entré al supermercado del barrio a comprar arepas y de repente, estando en las góndolas recogiendo mi mercado, el listo perro estaba a mi lado. La cajera del supermercado me preguntó, ¿es su perro? La miré y le contesté, no sé de dónde será. Con ademanes lo chisté y lo saqué del supermercado. Él no paraba de seguirme. Yo estaba avergonzada se dieran cuenta que era mi perro, pues su delgadez hacía pensar que pasaba mucha hambre. Y de solo imaginar qué iban a decir de mí, con ese perro tan flaco, lo negué como su dueña. Me subí al carro y él continuaba detrás de mí. Obvio me reconocía, pero yo ni lo miraba. Arranqué el carro y él corría muy afanado detrás de mí, hasta que llegamos a la finca. Y yo, con total hipocresía, me bajé y le dije, «¡Hola, muñeco!». Él me lamió y siguió al patio. Me puse luego a pensar lo que había pasado. El perro no trajo el pan esta vez. Él prefirió dejarlo tirado y cuidar de mí. Se me encharcaron los ojos al recordar mi actitud. Solo pensé, ¿cómo puede un inocente animal dar todo lo suyo por el amo que le tendió la mano y el ingrato dueño desconocerlo como todo un fulano? No estuvo bien lo que hice y me arrepiento de haberme avergonzado de mi fiel perro. Esta fue una historia que me contó mi mamá acerca de su perro Pedro, el cual todavía vive con ella. Y creo que a veces nos avergonzamos de quiénes somos o de lo que tenemos o hasta de nuestros propios familiares por pensar en el qué dirán las demás personas. Sin embargo, lo que realmente importa es lo que tú pienses de ti mismo. Espero que te haya gustado esta historia y te haya dejado alguna reflexión. Si estás interesado en más historias, te recomiendo vayas a este video donde te cuento mis futuros planes como ingeniero. Nos vemos aquí.